En la vida real, nunca se casaron. Ok, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la ponencia. Buenas tardes. Ya está nuestra presidenta para darnos la bienvenida, Rosalba, nuestra presidenta de la Asociación Nacional de Guías de Turistas. Adelante, Rosalba. Ay, hola, buenas tardes. Bienvenidos todos mis queridos colegas. Estoy feliz de que estén aquí de nuevo en esta cita pues tan rápida y abruptamente, pero teníamos que hablar de este tema el día de hoy y la maestra Katy, como siempre, tan linda y tan dispuesta, nos ha dicho que claro que sí nos ilumina un poco el panorama sobre este acontecimiento. Y pues estamos listos. Adelante, maestra Catalina. Muchas gracias, Ros. Mi querida amiga Katy. Hola. Bueno, pues vamos a empezar con este hecho tan relevante para nosotros como mexicanos, que cubrió de gloria a nuestro país, pero bueno, vamos a empezar con los antecedentes, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a que se celebre esta batalla? ¿Cuáles son las relaciones que tenemos con Francia, ¿no? Siempre se ha dicho por varios historiadores que es una relación amor-odio. Entonces, bueno, ¿qué pasa en 1861, previo a la guerra? Triunfa el gobierno de Benito Juárez. Acuérdense que estábamos en una guerra interna, como ya las que venía arrastrando nuestro país desde hace algún tiempo. Y entonces el presidente Juárez, ya una vez que triunfa, tiene que resolver varios problemas, ¿no? De entre los muchos que tiene el país. Uno, pacificar el país, ¿no? Que esto le va a complicar la situación. Lograr el reconocimiento internacional siempre fue algo que México estuvo buscando, mostrarse como un país digno de confianza, digno de crédito y buscar el reconocimiento desde su independencia. De hecho, con Francia no había tenido ya conflictos, ¿no? Y bueno, son las elecciones presidenciales. Juárez es nuevamente elegido presidente para 1861 a 1865. Pero el problema más grande, y creo que es un problema común, es el de las finanzas. México tenía deudas. Bueno, aquí están viendo las cantidades. A Inglaterra le debíamos 69.994.000 pesos. A Francia solo 2 millones. Van a decir, bueno, ¿por qué
si debíamos tan poco a Francia, nos va a invadir. Ahorita se los voy a explicar, ¿no? Y a España 9.460.000 pesos. Entonces, Benito Juárez, ya que pacifica el país, bueno, medio lo pacifica, dice, pues, ¿saben qué? No voy a pagar la deuda. No tenemos dinero con qué pagarla, así que, pues, me niego a suspendo los pagos. Ante esto, en Londres se reúnen España, Francia e Inglaterra, en lo que se llama la Convención de Londres. Deciden venir en persona a cobrar el adeudo. Venían encabezados por el general Prim, el general de España, y llegan al puerto de Veracruz para decididos a cobrar, ¿no? Ahí mandan una carta al presidente, le ofrecen ayuda en reconstruir el país y, bueno, además que, pues, tiene que pagar lo que debe. Pero Juárez les dice, pues, no tengo con qué pagarles. Esperen un momento. Obviamente no quiero la ayuda de ninguno para reconstruir el país porque México es suficientemente bueno, digamos, para levantarse. Y, pues, digamos, firman ese documento y se manda al general Manuel Doblado para que firme un documento que se llama los Tratados de la Soledad. En este documento, México se compromete a pagar su deuda en un tiempo determinado y a cambio de que estos países no invadan territorio. España e Inglaterra no tienen problema, digamos, en aceptar la situación, pero Francia es otro mundo. Ya les decía, no es una relación agridulce, es una relación de amor-odio, ¿no? Ya habíamos tenido ciertas roces con Francia, si recuerdan. Tuvimos una primera intervención llamada la Guerra de los Pasteles. Si recuerdan, esta guerra de los pasteles, que se le llamó así, fue durante la época del gobierno de Santa Anna, cuando la chusma, bueno, así se le llamaba la plebe del pueblo mexicano, tiene una escaramuza con unos soldados y realizan unos daños a una pastelería francesa. El pastelero, pues, cobra al ejército mexicano, cobra al gobierno mexicano la suma de 60,000 pesos. Pero dicen, pues no tenemos dinero, estamos en guerras, así que mejor nos arreglamos. No hay arreglo posible, se da una pequeña guerra y de 60,000 acabamos pagando 600,000 pesos. Para que vean lo buenos que éramos para negociar, ¿no? Hay que recordar que a diferencia de Europa, que tenía embajadores desde 1814 con el Congreso de Viena, nosotros no teníamos embajadores. Nuestros embajadores o ministros eran vendedores de ropa o tenían otros oficios menos el saber negociar. Por eso nos iba tan bien en las intervenciones. Y además, gobernaba Francia en estos momentos Napoleón III. Napoleón III es sobrino del gran Napoleón Bonaparte, de Napoleón I, pero no tenía nada que ver con su tío. Era pues una persona ambiciosa, muy ambiciosa, pero sin mayor interés o mayor, digamos, conocimiento como su tío. México en ese momento era como la perla, dicen, una perla que España había dejado libre, una tierra de oportunidades de crecimiento, y qué mejor que intervenir en nuestro país. Por eso es la oportunidad dorada ante la negativa de pagos de Benito Juárez. Francia buscaba un pago con intereses de la deuda. Además, los intereses de una casa francesa. Jecker era un ministro suizo, un banquero al que le habíamos pedido dinero y que no habíamos podido pagar. También Francia buscaba tener el control absoluto de las aduanas y una intervención directa en la economía política mexicana. Y bueno, esto que les decía de los intereses monárquicos, imponer un monarca en nuestro país mandado por Francia. De hecho, es muy curioso, el hijo de Morelos, de nuestro libertador, su hijo, Juan Nepomuceno Almonte, es uno de los que va a negociar que traigan a Maximiliano a nuestro país.
Él es uno de los de la Junta que se va a, junto con otro de apellido Hidalgo, que no tiene nada que ver con el padre Hidalgo, y otros notables son los que le van a decir a Napoleón que, pues sí, efectivamente México necesita un gobernante francés, un monarca, porque no se puede gobernar por sí mismo. Ante esta situación, él es Napoleón III. Ante esta situación, pues ya una vez negado este pago, decide el ejército francés intervenir en nuestro país. Él es el general conde de Lorenzés. El ejército francés, cabe anotar, que es uno de los mejores ejércitos del mundo. Uno de los ejércitos que jamás había sido derrotado desde las batallas de Solferino, de Sebastopol. No solamente lo componían franceses, también belgas y suavos. Eran tipo mercenarios, ¿no? Que pues no les interesaba en otra cosa más que saquear y acabar con las poblaciones. Este ejército es, y bueno, además presumía el general Lorenzés, dice, somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidad, que le ruego anunciarle a su majestad imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros 6,000 valientes soldados, yo ya soy dueño de México. O sea, antes de pelear, ya se sentían dueños del país. Ellos tenían 6,000, nosotros teníamos 4,000 soldados. Y además, pues un ejército, después hablaremos un poquito de las controversias de nuestro ejército mexicano. El ejército mexicano, cuando Juárez ve esta intervención, esta animosidad por parte de Francia, decide conformar un ejército que se le va a llamar el Ejército de Oriente. Él, a mando de este ejército, va a poner al general Ignacio Zaragoza. Cabe notar que Zaragoza es un general nacido en Texas, que ya para entonces formaba parte de Estados Unidos y que no tenía, digamos, adquiridas costumbres españolas, ¿no? Pero que finalmente pues va a ver la solidaridad y el valor de los mexicanos. Este ejército de Oriente también va a estar conformado por grandes generales, muchas veces olvidados por nuestra historia, precisamente por sus acciones posteriores. Este es el general Porfirio Díaz Mori, de la Tercera Brigada de Infantería de Oaxaca. Va a ser uno de los generales más brillantes, que también va a tomar participación en esta guerra en la batalla de Puebla. Y que después, bueno, pues ya nos olvidamos de Porfirio Díaz y tomamos lo malo, ¿no? Digamos, por su gobierno. También al mando van a estar los generales Lamadrid y Negrete. Son parte de los generales que van a estar en el ejército mexicano. Y obviamente, no olvidemos, esta es una representación de los Zacapuastlas, que propiamente Zacapuastla es una ciudad de Puebla, pero Zacapuastla en la Sierra Norte, no propiamente la población estaba a favor del ejército liberal. Ellos son conservadores. Van a intervenir, sí, indígenas, xochapulcas, tetelenses, zacapuastlas, que no hablan español, solamente náhuatl, que tienen como arma machetes, hondas, y que sin embargo van a ser los que le van a inferir la más dolorosa derrota al ejército francés. Eso es muy, muy importante el papel de este ejército. ¿Sí? Entonces, imagínense, bueno, pues el grito era viva la patria, viva la nación libre, viva nuestras montañas, viva Tetela, mueran los invasores de la degradada Francia. Con ese tipo de gritos se animaron a intervenir. Pero antes de que comenzara la batalla contra los franceses, el ejército tuvo que intervenir contra los propios mexicanos. En una batalla que se llamó de la Trapera, en Valsequillo, en Puebla también, el general Tomás O'Haran, del ejército republicano, va a pelear contra Leonardo Márquez, del ejército conservador. El ejército conservador mexicano venía a ayudar a los franceses. Imagínense, mexicanos
contra mexicanos apoyando a los franceses. Entonces, pues obviamente, esta batalla es el 3 de mayo, 2 días antes de la gran batalla del 5 de mayo, y en esta batalla, pues finalmente es derrotado el ejército conservador. No va a ser derrotado del todo, como lo veremos más adelante. Y bueno, el general Lorenzés tenía la equivocada idea de tomar los fortines de Loreto y Guadalupe. Cabe aclarar que no eran originalmente fortines, eran iglesias, basílicas que fueron convertidas en cuarteles y polvorines. Lorenzés se sentía demasiado confiado en vencer al ejército mexicano. Como les decía, esta idea de que era el mejor ejército del mundo, pues obviamente les da esta noción, ¿no? Entonces, Loreto y Guadalupe, hay que tomar en cuenta que para una buena batalla, la defensa en los cerros es fundamental, ¿sí? Permite una buena estrategia, permite un buen desplazamiento de los ejércitos. Entonces, si recuerdan, bueno, el ejército mexicano, 4,000 soldados, ejército francés, 6,000, ¿sí? Junto con los suavos. Entonces, el comandante Tomás Segura representa o dice al general Mejía que el ejército de Oriente no se va a rendir y que nos enardece cuando la madre patria se encuentra en peligro. Ese es un plan un poco borroso de la batalla de Puebla. ¿Qué pasa también con la gente de Puebla? En la ciudad se forman dos bandos. Uno a favor de los franceses, que piensan que si ganan, pues van a tener grandes privilegios, grandes concesiones, y el otro bando que va a defender a la patria a como de lugar. Incluso el gobernador de Puebla emite un decreto para declarar como estado de sitio a la ciudad de Puebla y declarar que se formen batallones conformados por personas entre 16 y los 60 años de edad. Que también nos hemos olvidado de estos jóvenes que pelearon. Esto, pelearían con lo que se conoce como armas blancas. Es decir, cuchillos de cocina, machetes y aquello que pudieran tener como armamento. Este es un poema que compuso Manuel Acuña, este gran poeta mexicano, sobre la batalla de Puebla. Esta batalla comienza a las 10 de la mañana y termina a las 7 de la noche. Es una batalla muy ardua. Como les decía, Lorenzés decide tomar el fuerte de Loreto, pero dice que después de 3 intentos finalmente es derrotado. Es derrotado y imagínense, bueno, pues es una ardua batalla de 10 de la mañana a 7 de la noche. ¿Sí? Incluso, y los franceses que son, que regresan derrotados, entre ellos Lorenzés, son sometidos a consejo de guerra. En Francia fue una vergüenza que el mejor ejército del mundo fuera derrotado por un ejército, digamos, indisciplinado, un ejército preparado hasta cierto punto, sí con grandes generales, pero un ejército que no estaba acostumbrado a la disciplina y acabó con el mejor ejército del mundo. Después de esto, pues comienza, digamos, la derrota del ejército mexicano. Zaragoza, curiosamente, muere en los pocos meses de tifoidea, ¿no? Y queda al mando del ejército mexicano Manuel Doblado. Los franceses, pues ante esta derrota que habían sufrido el 5 de mayo, deciden retomar la invasión y ahora sí con un ejército de casi 30,000 hombres. 30,000 a 45,000 hombres entre franceses, suavos y belgas, que precisamente pues comienza la gran intervención en nuestro país de 1863 a 1867, donde se impone a Maximiliano de Habsburgo. Otra de las batallas más importantes y más notables que destacamos contra el ejército francés, en este caso contra los belgas, es la batalla de Tacámbaro del 11 de abril de 1865.
en esta batalla, el general Nicolás de Regules va a derrotar al poderoso ejército belga, bueno, poderoso entre comillas, digamos, pero sí eran más de 400 hombres atrincherados en la iglesia, porque consideraron que ese era un buen espacio para pelear, y que pues deciden como estrategia, y estrategia un poco fallida, tomar a la familia del general Regules como prisionera, ¿no? Y bueno, se dice que incluso el mayor Tigat, que es el ejército belga, pone al frente del batallón a la esposa de Nicolás de Regules y a sus hijos, esperando que el general pues no tomara acción. Pero el general dice fuego, primero la patria. Y el ejército mexicano, que aquí estaba conformado por chinacos, es decir, hombres de campo, finalmente van a lograr derrotar a los belgas, los van a obligar a capitular después de que incendiaron la iglesia. Entonces, y después vendrá el intercambio en Nacuitzio. Entonces, como ven, estas son, digamos, los hechos más relevantes y el por qué nos debemos sentir orgullosos de celebrar un día como hoy, el 5 de mayo de 1862, donde se pudo derrotar al ejército más poderoso hasta entonces conocido. Gracias. Muchas gracias, maestra, por Tengo una pregunta. Vamos a darle pie a Gabriel Chávez, que tiene una pregunta. Para aquellos que tengan preguntas, podemos levantar la mano para tener un orden en las preguntas. Adelante, Gabriel. Sí, gracias, Dani. Gracias, maestra Katy. Muy breve, concisa y precisa, pero siempre nos dejas con un sabor de boca que quisiéramos que saber un poco más o conocer un poco más de esta interesante historia del 5 de mayo. A mí me deja sorprendido, Katy, cuando he viajado a Estados Unidos, en una ocasión coincidió con la celebración del 5 de mayo. Y no hay un lugar, sobre todo en los lugares donde hay hispanos, o sea, mexicanos, California, Texas, no sé, Chicago, o el estado de Illinois y casi todo Estados Unidos celebra el 5 de mayo. Bueno, es más, hasta cierto punto tienen confusión los propios mexicanos realmente qué es lo que se está celebrando. Piensan que se está celebrando la independencia, ¿sí? Porque allá en Estados Unidos tiene mucha fuerza esa celebración, pero en México pasa desapercibido hasta cierto punto. Yo recuerdo que quizás en algún acto cívico en la escuela, ahora en el trabajo, ahora que soy funcionario, pues izamos la bandera, hay un orador, pero hasta ahí se acabó el festejo. ¿Por qué razón en Estados Unidos se festeja más que en México, Katy? Posiblemente también tenga sus raíces en que Estados Unidos odiaba a Francia. Tenían problemas en esas épocas también por la superioridad de Francia como potencia. Entonces, posiblemente digan, bueno, pues qué bueno que los mexicanos pudieron derrotar a estos orgullosos franceses, ¿no? Porque de hecho también la guerra, acuérdense, comenzó primero a periodicazos, es decir, mutuamente se lanzaban bullas uno y otro, ¿no? Mexicanos y franceses. Y era curioso, ¿no? Entonces, por eso Estados Unidos tenía cierta rivalidad con Francia. Entonces, posiblemente de ahí venga el orgullo, el celebrar esta batalla, ¿no? Y nosotros, pues obviamente, como sabemos, somos memoria selectiva y solamente elegimos aquello que queremos recordar, ¿no? Incluso pues, Zaragoza es muy recordado, pero Porfirio Díaz no lo olvidamos. A Porfirio Díaz, que fue uno de los héroes de esta batalla, se nos olvida, ¿no? Y es curioso, les decía, esta relación amor-odio con Francia-México. De hecho, México admiraba a Francia, decía que era una nación civilizada, de la que podían aprender mucho, y pues realmente vemos pues en lo que derivaron esta guerra y la intervención que Maximiliano pues tampoco fue tan mal gobernante a pesar del mal recuerdo que nos dejó, ¿no? Tenemos otra pregunta, Dani. Sí, tenemos pregunta de Gracias, Alejandro Guillermo, que dice, ¿quiénes son los personajes que vemos en esa pintura con la bandera y el caballo tirado en el suelo? Además de que Javier Arturo González tiene levantada la mano.
Le dejamos la pregunta, maestro, y después le damos la palabra a Arturo González. Sí, es una representación de lo que son el ejército francés. Bueno, el ejército francés o los suavos son los que tienen el pantalón rojo, un poco flojo, y la casaca azul. El ejército mexicano son los de la derecha. No había una diferencia mucho en uniformes, pero es una representación que se hizo como posteriormente, bueno, eran litografías, y en base a lo que van narrando los militares de cómo eran los uniformes de los soldados. Muchas gracias, maestra. Ahora le damos la palabra a Javier Arturo González. Adelante, para activar su micrófono. Listo. Hola, buenas tardes. Bueno, maestra Katy, también muy interesante esto, muchos datos muy padres, pero también participación va en cuanto a, bueno, pregunta. En esto también tuvo que ver Jesús Terán Peredo, bueno, yo soy de acá de Aguascalientes. No sé si le suena ese nombre, Jesús Terán Peredo. No tengo el conocimiento, pero posiblemente sí hayan, porque participaron muchos generales de toda la República, de los más relevantes, pero solamente, digamos, o los que reconocen son estos, ¿no? No sé si usted nos pudiera aportar un poco. Sí, bueno, a comentarlo porque, bueno, es precisamente acá en Aguascalientes lo tomamos como uno de los grandes héroes de México, de esas capas, de esas personas que no se reconocen. Jesús Terán Peredo, según yo la historia que tengo, fue de aquí de Aguascalientes, de las familias opulentes, llegó a ser gobernador del estado. En cuanto a esto, tiene que ver totalmente con este tema de la intervención, porque, según yo lo que sé, Jesús Terán Peredo en ese momento era secretario de Benito Juárez. Entonces se le dice es que la única forma o una de las formas es pues pagar esa deuda. Entonces Jesús Terán, al ser de las familias opulentes de aquí, le dice, yo tengo un plan, solo necesito ir a Francia a hablar con Napoleón. Entonces se lleva de su propio dinero y de su propio bolsillo, paga gran parte de la deuda externa a Francia. Entonces aquí lo tenemos como uno de los grandes pues héroes nacionales que no se conoce precisamente su nombre. Aquí es una gran, incluso es una de las casas de cultura de aquí de la ciudad de Aguascalientes. Es como pues dato también importante, pues sería este personaje. Muchas gracias, lo vamos a revisar. A checar un poquillo. Muchas gracias, Javier. Para servirle, gracias. Muchas gracias, maestra. Tenemos varias preguntas en el chat. María Elena Silva nos pregunta, ¿por qué le llamaron Fuerte de Loreto? Por la Virgen de Loreto. O sea, eran como templos donde se veneraban algunas imágenes. No es un fuerte propiamente, son fortines. Y les decía, eran como templos, aunque apenas, bueno, digamos, está estudiando esta cuestión de estas fortificaciones. Ok. Marcela Camarena nos pregunta, ¿cómo les llamó a los hombres de campo? ¿Chilangos o chilanos? Chinacos. Los chinacos son como la antecedente del charro mexicano, que llevan calzón de manta cubierto, bueno, con una pernera de pana, chaquetilla, un sombrero ancho, de hecho galonado. De hecho, Maximiliano intentó vestirse como chinaco, causando la burla, porque él decía que quería vestirse como un charro mexicano. Ok. Aquí Irma Casas Raigosa nos pregunta, Katy, ¿cómo fue que le ganaron a los franceses si eran muchos más? Algo debía haber sucedido para cargar la balanza hacia los mexicanos. Pues fue la estrategia que hizo Zaragoza, porque no esperaban, bueno, Lorenzés pensaba que con llegar por la parte trasera del fortín iba a sorprender al ejército, pero pues sin embargo fueron 3 intentos fallidos, y Zaragoza con este ejército de Negrete, de Díaz y los Socapuastlas, los etelenses, con ellos va a lograr repeler a este ejército. De hecho, es muy curioso porque dicen como parte, digamos, o como resultado final, 1,000 muertos por parte del ejército francés, 400 muertos por parte del ejército mexicano. O sea, es muy curiosa la balanza, ¿no? 1,000 contra 400. Una batalla muy extenuante,
pero Zaragoza fue su estrategia cuando se dio cuenta de que Lorenzés estaba, digamos, invadiendo, tratando de escalar el cerro, pues cambia su estrategia de guerra y esto le permite derrotarlo. Muchas gracias, maestra. Armando Márquez nos escribe: el nombre oficial es Zacatán de Ramón Márquez Galindo, el cual organizó, junto con sus hermanos Manuel y Vicente, el 6º Batallón de Caballería con gente de Zacatlán, Tetela y la Sierra Norte de Puebla para rematar a los franceses que se estaban dando a la huida. Celiflora nos dice: gracias, maestra Katy. ¿Será posible que nos hable del general Porfirio Díaz en alguna oportunidad más adelante? Igual acaba de levantar la mano Gabriel. Vamos a darle la palabra a Gabriel y después seguimos con los que están escribiendo ahorita en el chat. Sí, mira, realmente veo que está Paco Bora aquí en pantalla. Saludos, Paco. Él es oriundo de Tacámbaro. La maestra Katy hizo referencia a esta población que se encuentra en el, bueno, más bien me gustaría que Paco, si puede tener alguna intervención, aunque yo sé que no la ha pedido, pero yo sé que quisiera él hacer esa aportación porque él conoce muy bien la historia. Obviamente nuestra maestra Katy nos ha enseñado y nos ha hablado de estos temas, pero bueno, hay un tema que quisiera que aportaras, Paco, referente al hermanamiento que existe entre esas ciudades, la Tacámbaro y alguna ciudad por allá de Europa, referente al tema de la batalla esta que mencionó la maestra Katy del general Nicolás de Régules. ¿Ahí me escuchó? Sí, ya, me oigo, adelante. ¿verdad? Sí, sí te escuchas. Ok. Sí, pues antes que nada, Katy, agradecerte como siempre esta bonita e interesante charla. Siempre es un gusto escucharte y aprender junto contigo información tan valiosa sobre la historia mexicana y que nosotros, pues los guías, tenemos el compromiso de asimilarla día a día y de transmitirla de la forma más correcta y acertada al turismo y a la propia población mexicana. Gracias por eso, de verdad, y Gabriel, gracias por darme la palabra también y compartir un poquito eso que toca, que ocurre el 11 de abril de 1865, acá en mi pueblo mágico, la denominada Batalla de Tacámbaro, en que efectivamente el ejército republicano al mando del general Nicolás de Régules derrota a la Guardia Belga de la emperatriz Carlota, una agrupación de ciudadanos y algunos soldados belgas que fue reclutada en la ciudad de Oudenaarde, Bélgica, precisamente para conformar la Guardia Belga de la emperatriz que vendría a México a cuidarla durante su estancia como emperatriz y a vigilar por su bienestar. En apoyo precisamente al ejército francés durante esta llamada segunda intervención francesa en México, es que se da la toma de Tacámbaro este 11 de abril de 1865, en que son derrotados por el general Nicolás de Régules. Específicamente, después de esta batalla, los belgas y franceses que quedan con vida, porque también murieron la mayoría de esta agrupación, los que quedan con vida son llevados prisioneros al pueblo de Huetamo, donde permanecen hasta el mes de diciembre del mismo año, 1865, y ese mismo año, también lo mencionó Katy, se da el canje de los prisioneros franco-belgas por mexicanos en la población de Acuitzio del Canje. Entonces, son unos municipios muy, muy importantes, hablando de esta última etapa de la segunda intervención francesa, o digamos periodo de gobierno de Maximiliano de Habsburgo. En el año 2015, si hacemos cuentas, se cumplieron 150 años de la batalla de Tacámbaro. Para esto se formó un comité ciudadano acá en Tacámbaro que se encargó de coordinar todo un festejo y una conmemoración, y se invitó
precisamente a las autoridades del Ayuntamiento de Oudenaarde, Bélgica, el lugar donde se conformó la Guardia Belga de la Emperatriz, para que se estrecharan, nos volviésemos a unir en el tiempo y en la historia, pero ahora no a través de una batalla, de un hecho sangriento y de una lucha, sino de la paz, la fraternidad, el respeto, la solidaridad y la unión entre dos culturas. De esta manera, de la batalla vinieron 11 miembros del ayuntamiento de la ciudad de Oudenaarde, Bélgica, y junto con el ayuntamiento en turno en Tacámbaro se logró ejecutar una semana de actividades muy emblemáticas, muy bellas, que dejó diversidad de proyectos y planes precisamente para fortalecer esta unión, esta hermandad con Oudenaarde, Bélgica. Quiero comentarles que a raíz de este suceso, el gobierno de Bélgica, tratando de rendir honor a esta guardia belga de la emperatriz que vino y perdieron la vida, su mayoría en Tacámbaro, erige en la ciudad de Oudenaarde una hermosísima plaza donde destaca un monumento en mármol de Carrá. Es una figura femenina que representa una madre belga. Esa madre belga en mármol de Carrá está mirando hacia Tacámbaro y lleva por nombre La Dama Triste. Y todo el conjunto arquitectónico, esta explanada, lleva por nombre Plaza Tacámbaro. Los belgas rinden honor a sus soldados muertos en Tacámbaro con ese monumento. Cuando tengan oportunidad de ir a Bélgica, está aproximadamente 45 minutos de Bruselas, de Oudenaarde, Bélgica. Visiten la Plaza Tacámbaro. También hay un edificio que se llama Tacámbaro, una avenida que se llama Tacámbaro, y pues en Tacámbaro no es la excepción. Ya hay todo un plan muy interesante para jardín, muy bello, que lleve por nombre Plaza Oudenaarde o Jardín Oudenaarde, precisamente para corresponder de cierta manera con el gobierno de Bélgica, que honra a nuestro pueblo con ese monumento en Bélgica. Y aquí en el Panteón San Mauro, pues los soldados muertos fueron sepultados aquí en Tacámbaro, en el cementerio de San Mauro, en una fosa común. Maximiliano de Habsburgo manda a construir un monumento honor a estos soldados. Lamentablemente el monumento se pierde en el camino y se pierde en la ciudad de Morelia. Sin embargo, había una fotografía del monumento, un dibujo del monumento que en base al cual en ese año 2015 el Comité Ciudadano realiza toda una labor de investigación y produce el monumento. Y ese monumento se devela en 2015 y se encuentra en el Panteón San Mauro. Tiene labrados los nombres de los principales elementos que conformaron la Guardia Belga aquí en Tacámbaro y también de los mexicanos del Ejército Republicano que murieron, también hubo algunos. Entonces, un pasaje histórico muy bello, muy interesante y muy importante. Y es parte de lo que hay que estudiar y apreciar cuando se visita este pueblo mágico. Ok, muchas gracias por la participación, Paco. Excelente ahí toda la información. Tenemos igual algunas otras preguntas dentro de las que tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, Melitón Blanco nos pregunta si tendrá información sobre la batalla de San Pedro de Antonio Rosales para la maestra Katy. No, de esa sí no tengo referencia. Igual Fernando Borrás nos hace una pregunta y pregunta acerca de un batallón chapaneco dirigido por don Pantaleón Domínguez. Bueno, como les mencionaba, el ejército mexicano del Oriente, el ejército del Oriente fue conformado por diferentes regiones y efectivamente dicen, bueno, que de Chiapas mandaron 600 efectivos. Este general posteriormente fue gobernador de Chiapas, si no me equivoco, en 1865. Esa es la referencia que tengo. Ok, estamos viendo. A ver si Ruth
me parece si Ruth tiene alguna pregunta, Ruth de Ruth Camacho de Zihuatanejo. ¿O me pareció verbal? No, creo que no. Dani, creo que ya están todas las preguntas, ¿verdad? Bueno, chicos y chicas, ¿alguien más? Perdón. No, hasta ahorita todos son más que nada felicitaciones para la maestra Katy. Para la maestra Katy. Katy, Abigail Cortés tiene alguna aportación o pregunta. Adelante, Abby. Hola, maestra Katy. Soy Abigail Cortés de la ciudad de Cholula, Puebla. Y nada más era para tener la referencia de María Elena que preguntaba por el templo de Loreto. Tenemos aquí 2 museos que aún siguen en pie de todos los fuertes que existieron en la ciudad de Puebla, que rodeaban y cercaban la ciudad para este gran evento. Solo se salvaguardaron 2 completos, que ahora son museos. Uno es el Museo del Fuerte de Guadalupe y el Fuerte de la No Intervención o Fuerte de Loreto. El de Guadalupe es el que está en su mayoría destruido, porque es el que tuvo un ataque directo, digamos que ahí es donde llegaron, de ese lado, ¿no? Llegaron el ejército francés y tiene una mayor afectación. Y justamente lo que comentaba la maestra Katy, en ese museo, si ustedes vienen hoy en día a visitarlo, se manifiestan las banderas de todos los batallones, ¿no? Estandartes o banderas que tenían los batallones a nivel nacional. No solamente en Puebla existía el batallón, sino que se tuvieron grandes equipos que pudieron pelear, ¿no? Y defender esta patria que se tenía. Y el fuerte de Loreto, la no intervención, se da el nombre de la no intervención porque es el que sufre un menor ataque. Loreto justamente es porque estaba dedicado a la Virgen de Loreto. Esa advocación obviamente la traen los españoles, los indígenas que se trasladaban de las orillas hacia el centro a vender sus productos, pues tenían que atravesar toda esa zona de cerros. Si hoy ustedes llegan a visitar Puebla, van a ver que el cerro está completamente lleno de algunos árboles, aunque se habla o se ve en las litografías, la imagen que tiene aquí la maestra, la verdad es muy buena, solo había arbustos, magueyes, pequeños matorrales, y todo ese terreno era muy fangoso, por así decirlo. En el momento en que se mojaba, el barro se volvía muy pegajoso, porque ahí había una compañera de qué pasó con los ejércitos o el ejército francés, si nos superaba muchísimo en número, cómo es que ganó el ejército mexicano. Obviamente nosotros le decimos que el ejército mexicano le ponían corazón para defender la patria, pues que se supera y se gana todo este gran evento, pero también sabemos muy bien que en estos lugares, justamente en estas temporadas, nosotros ya tenemos lluvia. Por lo tanto, se dice que también cayó una fuerte lluvia. De hecho, en algunas litografías se muestra una parte del cerro que está como en las nubes desprendiéndose, como si fuera un aguacero. Y eso hace también a que ayuden. Ahorita acaba de llover. Justamente está en eso, está tronando para las lluvias. Entonces, eso es también lo del clima, es lo que nos va a ayudar para poder favorecer, para poder ganar esa batalla. Y decíamos, imagínense en esos momentos que el ejército francés viene con los escopetones, ¿no? Y tiene que cargar la pólvora, y luego tiene que apretar la pólvora, poner el casquillo y disparar. Y si mojamos la pólvora, ¿qué pasa? Pues en muchos casos ya no va a servir. Entonces, por eso es que se hablaba que la gente que ahora nosotros conocemos como la gente de Zacapuazla, el ejército de Zacapuazla, pues eran muy hábiles con el machete. Entonces decían que mientras ellos estaban tratando de cargar mosquetones, los indígenas podían cortar 2 que 3 cabezas, ¿no? Entonces, digo, son muchísimas cuestiones que apoyaban y sumaban. De hecho, en el fuerte de Loreto, cuando vengan, hay un machete que tiene grabados por ahí algunas leyendas motivacionales para ellos, para poder estar al frente, porque sabemos muy bien que el ejército, en su mayoría mexicano, pues no tenía la formación de guerra, militar, así es. Entonces, por lo tanto, sí fue un gran corazón el que le pusieron, y hay muchos libros que nos hablan acerca de los discursos que se les daban a estos batallones para que ellos pudieran salir a pelear sin miedo, ¿no? Entonces, así como los guías. Así como los guías, sí, de repente. Que nos estamos saturando. Un curso iba, ¿no? Claro, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí estoy viendo que... Bueno, aquí preguntaban del batallón de San Blas. Del batallón de San Blas.
Ese batallón se formó en San Blas, es un batallón que peleó en la Guerra de Intervención Norteamericana, en la guerra de 1846-1848, ¿no? ¿Quién está rayando la pantalla? Y que está, bueno, pues es otro motivo de, digamos, puede ser otro motivo de charla, ¿no? Puede ser otra charla, la fallida guerra México-Estados Unidos. Y como nos decía, ¿no? Aquí sí fue... Hola, acá es la paja grupal. Este batallón de San Blas, pues efectivamente fue el batallón que se formó para esta guerra, que ya, si gustan más adelante o si alguien quiere, más adelante podemos hablar de esta derrota. Esa sí fue derrota y muy dolorosa. Una, como decía Abigail, ¿no? Nuestras armas. Gaby, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Ajá, porque se metió el chamuco ahí. Se metió el chamuco. Chamuco tu papá. Pinche pendejo. ¿Perdón? Alguien se metió ahí que creo que... sí, no se preocupen, ya lo expulsamos, no pasa nada. Sí, se está metiendo alguien ahí a poner... Sí, es el chamuco. Y por ahí también alguien hablaba de qué inició la guerra de los pasteles. Sí, se metió a meter cocinados ahí. Alguien que mencionaba que inició la guerra de los pasteles. Ya les decía, la guerra de los pasteles se inició por el daño que se causó a una pastelería francesa por parte de la Chusma o el pueblo de México contra el ejército. Se estaban peleando y desordenaron pues una pastelería. Entonces el pastelero nos cobró, decías, 60,000 pesos y acabamos pagando 600,000. Señora Katy. Señora Katy. Señora Katy. No se preocupen, gente loca. Bueno, vamos a cerrar la sesión para evitar problemas. Estamos checando todo a ver, Carmen, ¿puedes apoyar con eliminar a esta persona que está entrando a esta sala? Qué pena, gente ignorante y estúpida que nosotros nos venimos a actualizar. Qué pena. Claro, bueno, pues dejemos esta sesión así como queda. Les mando un abrazo a todos. Katy, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Les debo la charla de Porfirio Díaz. Esa gente que se está metiendo, no sé cómo se está metiendo, en lugar de tener cerebro, tiene mierda en la cabeza. Pero no se preocupen, esto es actualización y beneficio para nosotros. Esta gente ignorante no las tenemos en cuenta. Gracias a ustedes por la organización, son unas excelentes. Gracias, excelente. Nos estamos actualizando, Sí, y salud desde Costa Rica. Esperen la plática de Porfirio Díaz. Gracias, amigo de Costa Rica. Sí, vamos a tener una plática de Porfirio Díaz. De Porfirio Díaz. Y también en la próxima semana, bueno, les anuncio como primicia una plática sobre iconografía. Ah, ya ves, bueno, ya tenemos bueno, agenda. Bueno, iconografía religiosa y Porfirio Díaz. ¿Está bien? Y bueno, de pasadita, que nuestra mañana, a propósito de la batalla de Puebla, mañana habrá la presentación estelar del Destino Puebla. El Destino Puebla a las 19 horas. Mañana estén pendientes, como podrán darse cuenta, este es uno de los motivos por los que no compartimos el link tan temprano. Siempre lo ponemos solamente de 10 a 15 minutos antes. Sí, sí. ¿Sale? Entonces, mañana Puebla va a estar... ¿Dónde fue la batalla de Lomas Turbas? Mañana va a ser la presentación del Destino de Puebla. Y el jueves tenemos muchas otras actividades que estaremos anunciando en el grupo. El jueves aparece la Campeche y después Calakmul el viernes también 8 de mayo a las 12 del mediodía. ¿Sale? Bueno, hasta la vista. Hasta luego todos, hasta luego todos. Sí, sí, vayan para que no hagan campo ese montón de idiotas. Váyanse a la verga, perras.
Ajá. Un francés ardilla. Pobrecito de ese que no tiene mamá. No lo enseñaron y no lo educaron. Sí,